hemos logrado, y así se va a aprobar en la próxima comisión informativa de Hacienda, incorporar una partida para ayuda a la pobreza energética y el agua. Hasta la fecha, lo que se venía haciendo en asuntos sociales es disponer de una partida presupuestaria genérica para ayudas económicas puntuales, que era una especie de cajón desastre, donde se perdía este tipo de ayudas. Para que nos hagamos una idea, a pesar de la subida formidable en las facturas de la luz, la del agua, en el ejercicio pasado tan solo 75.000 euros se destinaron para estas cuestiones que entendemos que son fundamentales. Hay que recordar que Ceuta dispone de un 40% de la población que vive bajo los umbrales de la pobreza, y en torno al 20% de la población ceutí apenas alcanza para pagar las facturas. Hemos logrado, como he dicho, la consignación de una partida presupuestaria para ayuda a la pobreza energética y agua por una cantidad de 200.000 euros. Entiendo que es una cantidad importante. También entiendo que vamos a acabar por fin a esa situación en la que muchos ciudadanos y ciudadanas se encontraban a mediados de año aproximadamente con la imposibilidad de pedir esta ayuda a asuntos sociales, porque prácticamente la consignación se acababa por distintos índoles. Esta es una de las partidas que hemos incorporado, yo creo que es importantísima, y ahora le doy paso a mi compañera para que explique la segunda iniciativa que hemos logrado incorporar en los presupuestos y que tiene que ver con el capítulo de inversiones. Buenos días a todos y a todas. En segundo lugar, o como segunda propuesta, se presenta dentro de los fondos europeos, en su capítulo de inversiones, la creación de un proyecto de centro integral de atención especializada a población TEA, que además pueda atender otras necesidades relativas al área de salud mental, infantil y juvenil. Sustentamos esta propuesta en dos ejes fundamentales. Por un lado, dar cobertura a una clamorosa necesidad en nuestra ciudad en dos sentidos diferentes. Como ya hemos dicho, a dar una atención especializada a población TEA, y, por otro lado, dar respuesta a las exigencias de muchísimas familias que, tras un primer diagnóstico de pediatría o tras las sospechas en centros escolares, se ven obligadas a salir de nuestra ciudad para buscar esa atención en salud mental para sus hijos e hijas. Creo que es fundamental que recordemos que entendemos que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, no es un trastorno mental. Queremos dejar bien claro que sabemos hacer esa diferenciación. Sin embargo, es importante recalcar que se sabe a día de hoy que el 70% de la población TEA cursa otros trastornos mentales, por lo tanto sería necesario incluir ese servicio dentro del centro integral, y por supuesto eso nos permitiría atender a las necesidades que hay en nuestra ciudad sobre precisamente este área. Por otro lado, creemos también que es fundamental recalcar la labor tan importante, la labor tan fundamental que realizan las asociaciones de atención sociosanitaria en nuestra ciudad, pero no podemos olvidar que no pueden sustentar todo el peso de esa asistencia. No es justo ni para ellas, ni es justo para sus propios usuarios y usuarias. Por otro lado, el otro eje del que hablaba supone aprovechar esa movilidad de recursos procedentes de la Unión Europea para transformar de manera significativa el modelo económico de nuestra ciudad. Desde nuestra formación política entendemos que es necesario que las propuestas sean a la vez innovadoras, pero que también sean realistas. ¿Qué puede hacer Ceuta ante una situación en la que el comercio se muere y el turismo no arranca? Ahí es donde creemos que es necesario explorar otros campos, entre los que se encuentra el ámbito sociosanitario, un nicho que no deja de crecer precisamente por esa alta demanda de sus servicios. Además, creemos que encaja perfectamente este centro dentro de ese nicho, y que nos va a permitir asentar un sector económico en este ámbito que generaría empleo y generaría una imagen positiva de nuestra ciudad. Porque de lo que hablamos es de un centro de máximo nivel, un centro que sea capaz de atender todas las necesidades de nuestra ciudad, pero que además sea capaz de atraer a personas de todo el país, convirtiéndose en un centro de referencia.
¿Por qué? Porque además también tendríamos residencias, como ya se ha visto en otros centros en diferentes puntos de España, muy lejos a nuestra ciudad, y por lo tanto cubriríamos una necesidad no solamente en nuestra ciudad, sino en toda la parte sur de nuestro país. Un centro con residencia para que las propias familias puedan quedarse con sus hijos y con sus hijas mientras están en el proceso terapéutico. Creo que hasta aquí está todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que realizar en torno a las dos enmiendas presentadas. A mí permitidme que, Perdón. antes de que pasemos al turno de preguntas, me gustaría hacer una referencia. Como sabréis, las primeras intervenciones de Ceuta ya en el Pleno, una de ellas fue una interpelación respecto a los apagones y a los expedientes informativos que iba anunciando el Gobierno y que nunca cierra. Quiero aprovechar esta ocasión para volver a denunciar públicamente que estos 3 últimos apagones que ha sufrido el campo exterior, como El Príncipe, Jadú, Tarajal, Benítez, Juan Carlos I, Cortijo, Finca Guillén y parte de los comercios también de San José, quiero denunciar públicamente que han sufrido 3 apagones durante 3 días consecutivos y no hemos obtenido respuesta alguna. Es decir, antes al menos el Gobierno se limpiaba la cara anunciando la apertura de expedientes informativos, que ahora solamente obtenemos la respuesta, como respuesta el silencio, un silencio que a mi entender es cómplice, tolerante con esta absoluta injustificada acción de la empresa, una acción que responde en primer lugar, a una incapacidad manifiesta de producción y suministro de energía, y luego una incapacidad para garantizar el suministro. Ambos criterios, repito, han sido utilizados por ejemplo, el Gobierno de Canarias para sancionar a las empresas eléctricas. Aquí lo que subyace, aquí lo que hay es que tenemos a un Gobierno muy fuerte ante los ciudadanos y muy débil y permisivo ante las eléctricas, que son en este caso los poderosos. Y ahora, sin más dilaciones, si tenéis algún tipo de pregunta. Sí, sobre la creación del proyecto. Sí, sobre la creación del proyecto de integración del área TEA. ¿Cuánto costaría ese proyecto? ¿Cuánto costaría llevarlo a efecto? Sí, me gustaría aclararlo. Es cierto, vamos a incorporar en esa partida formidable de los fondos europeos, lo que se va a realizar es la consignación de la elaboración de un proyecto de estudio y viabilidad del centro. Este sería el primer paso. Las cantidades aún están por cerrar porque son fondos europeos que tienen una partida amplísima donde ahí encaja muchísimas otras cuestiones, pero sí que es cierto que el primer paso que damos aquí es la elaboración del proyecto y el estudio de viabilidad de ese centro, que como muy bien ha indicado Julia, no va a ser solamente un centro asistencial, que es necesario, sino que también pretendemos que sea un centro vanguardista, en el sentido de que sea capaz de generar una serie de externalidades positivas que generen imagen, como muy bien ha dicho Julia, pero además que sea capaz de generar empleo y atracción económica para nuestra ciudad. ¿Cuánto se cree que podría mover en cuanto a nivel económico? En cuanto a se refiere en cuanto a la poderlo crear, ustedes hablan de creación de empleo, de la posibilidad de que vengan personas con sus familiares, crear un centro asociado con residencia. ¿Cuánto podría mover eso? Mire, los puestos directos garantizados en un centro de estas características, en la cifra podía estar en torno a 60, 70 empleados. Estas son las cifras de creación de empleo directo del servicio. Pero es que, además, la construcción del centro más adelante va a generar también una serie de puestos de trabajo que son indirectos y que son incalculables en la medida en que habrá una obra que tendrá una duración determinada. En segundo lugar, la capacidad que tiene que tener el centro es la de atracción fundamentalmente del campo de Gibraltar. Nosotros somos conocedores que de este tipo de centros a nivel nacional, conocemos uno en Valencia, hay otro en Cataluña y en Andalucía creo que apenas hay, ¿no, Julia? Apenas hay. Entonces, la intención de este centro, además de dar respuesta necesaria y pertinente a la ciudadanía de Ceuta, es ser capaz de atraer a esa población del campo de Gibraltar y de la comunidad autónoma andaluza en general. Esa es la idea. ¿Qué capacidad tenemos para hacerlo? Pues va a depender fundamentalmente de una cosa, de la creencia
por parte de este Ejecutivo de lo que está haciendo. Si creemos que este centro debe existir y si que creemos realmente en la bondad de este centro, las capacidades de alcanzar a un número determinado de personas que lleguen a Ceuta será formidable y no tengo ni la más remota duda de ellos. Sobre todo porque he hablado con familiares que tienen a hijos y a hijas con este trastorno y sé que tienen o que realizan un peregrinaje a nivel nacional para encontrar recursos para dotar a sus hijos. Pero es que al margen de esto, estos son los que tienen capacidad económica. Hay otro grupo de familiares que no tienen ni la capacidad económica ni el tiempo para realizar ese peregrinaje y necesita de alguna manera tener un centro lo más cerca posible. Los de Ceuta en primer lugar, en segundo lugar hemos dicho el campo de Gibraltar y en tercer lugar, ampliando el espectro, sería la comunidad andaluza. Esos serían los potenciales beneficiarios. ¿Han pensado en algún sitio concreto donde estaría...? No, estamos abiertos, Miguel Ángel, estamos abiertos a lo que vaya a proponer el Gobierno, en el sentido de si hay un lugar que necesite de una rehabilitación y que reúna las características, estamos abiertos a ello. También estamos abiertos de que si no hay un lugar concreto podamos disponer de una parcela donde se pueda realizar. Estamos abiertos a eso, a negociarlo con el Gobierno. Ya repito, este es un primer paso para que el centro exista, sería la redacción del proyecto y la viabilidad de ese proyecto. En segundo lugar, ya tendríamos que decidir dónde debería ir, cómo debería ir, y algo que me ha indicado fundamentalmente Julia, que es la que conoce esto, sino que esas parcelas donde esté el centro tienen que estar bien determinadas porque necesitan de un acondicionamiento concreto, de un esparcimiento concreto, de unas necesidades concretas. Y eso sí que tocará posteriormente seguir negociando con el Gobierno. Sí, este centro sería de gestión pública, de gestión privada, de gestión mixta. Esa es otra de las aristas de esto. Efectivamente, nuestra intención es que sea un centro público. Nosotros entendemos que un centro público, la prestación de los servicios eminentemente tiene que ser público, pero estamos abiertos también a una gestión mixta. Estamos abiertos. De hecho, hoy llevamos las mascarillas defendiendo la sanidad pública, la educación pública, porque somos profundamente defensores de lo público. La prioridad es que sea pública, efectivamente. Bueno, al igual que han anunciado, buenos días, que se va a aprobar la primera de las medidas sobre la pobreza energética, entiendo que esto también se ha negociado y que se va a aprobar hasta cierto punto. Sí, efectivamente, esto se va a aprobar hoy en comisión informativa a las 11 del mediodía, es decir, dentro de unos minutos. Teniendo en cuenta que los fondos europeos tienen un plazo para poder solicitarlos, porque vamos todo con el calendario, el hecho de elaborar un proyecto que tiene su plazo, ¿daría tiempo a construir ese centro con estos plazos que tenemos? Además del plazo es pertinente porque los fondos europeos también recogen una serie de requisitos y encaja perfectamente en esas condiciones que establecen los fondos europeos. Es más, yo creo humildemente que la elaboración de este proyecto y la posterior puesta en marcha e implementación del centro respondería en primer lugar a los criterios de la Unión Europea, porque así lo establece. En segundo lugar sería pertinente y en tercer lugar nos haríamos un favor. Y me voy a explicar. Hemos dicho que estos presupuestos salen adelante y los hemos apoyado porque no debemos permitir perder ni un solo céntimo de los fondos europeos, ni un solo céntimo de los fondos estatales que vienen acá. En esta línea, este proyecto va ahí, para no perder ni un solo céntimo. Claro que entiendo que habrá que ponerse a trabajar, pero eso corresponde al que lleva la gestión dar cuenta de ello. El Gobierno se ha comprometido, se compromete a que con sus propios recursos humanos y materiales ponerlo en marcha. Sé, y tengo que decirlo, soy consciente de que el Gobierno pretende aprovechar al máximo los fondos europeos y también en este sentido quiero tener el principio de buena fe y creérmelo. Y sobre el tema que denunciaba de los apagones, lleva mucho tiempo esperando lo del cable eléctrico que no termina de arrancar. ¿Tiene usted alguna información sobre si el Gobierno ha anunciado alguna novedad al respecto? Sí, absolutamente ninguna. Hemos recibido la misma información que han recibido los cerca de 85.000 ciudadanos de Ceuta. Ninguna. Es decir, hemos pasado de tener a un Gobierno que para escudarse
para salvar la cara, decía que iba a abrir un expediente informativo, a tener la desvergüenza de mantenerse en silencio. Pero es que esto ha sido clamoroso porque hemos tenido 3 apagones consecutivos, pero anterior a estos 3 apagones consecutivos, los 3 primeros del 2022, a finales del 2021 ya hemos tenido varios apagones después de la interpelación. ¿Y saben cuántas veces se ha manifestado el Gobierno? Ninguna. Y cuando hablamos de manifestarse, lo voy a decir en un término popular. Lo que quiero decir es que no dan la cara por la ciudadanía, para que me entiendan los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.